Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Me encanta cada semana cómo podemos pasar un tiempo juntos en un periodo de tiempo breve, porque por eso se llama Short Time. Es breve pero intenso y se pretende que te relajes, que descanses. Y no importa que estés trabajando, pero que por lo menos tu mente salga de los problemas, salga de las dificultades y te centre en el Señor y en este tiempo de edificación para tu vida. Yo me siento muy edificado cada vez que estoy en el programa y fuera del programa también, porque sé que el Señor nos acompaña. Bueno, ya sabéis que este programa se emite desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, Málaga, y que es una sintonía que te acerca a Dios. Ese es el eslogan y ese es el propósito de esta emisora. También sabéis que la producción del programa la lleva Iglesias del Monte, que gracias a Dios estamos creciendo por la misericordia del Señor, y la realización va a cargo de Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Al final acabarás aprendiéndotelo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, pues está de la mano del Señor, que es el director del programa. Yo soy su siervo y aquí vamos para ofrecerte lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sabéis que tenemos también un respaldo de lujo. La Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga nos respalda y también el Consejo Evangélico Provincial de la ciudad, CESMA, que es un poco desconocido para muchos, pero la semana pasada decía que tenemos a más de 20 profesores en la ERE, en Religión Evangélica, que están enseñando en los colegios públicos a más de 1.200 niños. Pero es que también tenemos que decirte que CESMA envía a 14 personas a las cárceles de la ciudad para darle evangelio, consejería, ayuda emocional, y están haciendo un trabajo evangelístico tremendo. Todo eso hace CESMA por la ciudad y por la provincia de Málaga. Muy bien, pues después de estos preámbulos estoy muy ilusionado porque ya sabéis que tenemos programas de ciencia, de historia, de psicología y entrevistas a personajes interesantes, siempre lo digo, pero a mí este personaje me atrae especialmente. Él es Raúl Armando de la O. Bienvenido al programa, Raúl. Hola Juan Carlos, te saludo desde esta bella isla de Mallorca. Bueno, qué bueno, donde se hace el quesito el caserío, creo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, a pesar de las circunstancias, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, le pregunté a él antes, en preámbulo del programa, ¿cómo te presento? Bueno, un hombre con un don de profecía tremendo, tremendo. Pues yo lo he podido vivir en persona cuando él ha venido a la iglesia en alguna ocasión, que me ha hablado algo de parte de Dios que nadie sabía, y cuando digo nadie, es nadie, nada más mi esposa y yo, y él me ha dicho, y yo me he quedado sorprendido, cosas importantes, así que doy fe de que Dios lo usa mucho en profecía, pero él me ha dicho que se lo presente como siervo de Dios, ni más ni menos. Así que además de capacidad, tiene humildad. Gloria al nombre del Señor. Bueno, Raúl, lo que queremos es conocerte, porque tú eres un hombre que en el ámbito de la intercesión, de la profecía, es decir, de la profundidad de Dios, eres muy reconocido, en España y fuera de España. Pero quizá hay muchas personas que no te conocen. Entonces, lo que quisiéramos es conocer al Raúl Armando de la O, que por cierto, lo de la O me resulta muy misterioso. ¿Qué significa ese de la O? Bueno, el apellido probablemente fue una interjección, llevaba una H, O, que es una alabanza. Ah, Y por cierto es de origen sevillano. Muy antiguamente mi familia viene de Sevilla, emigró a Cuba y luego a México. Yo soy de origen mexicano y de la O era una exaltación a María, oh Santísima. ah. Pero en el camino se fue la H. Entonces se fue, se quedó con O. En España hay apellidos con H, todavía se conserva la H, pero nosotros la perdimos en el camino. Claro, como es una hacha aspirada, pues ha Sí, desaparecido. exacto. Y Entonces, fíjate, tu descendencia es sevillana.
por Sí, parte de sí, madre, ¿no? ¿O padre? no por parte de papá, sí. Bueno, tú sabes que pues México, la Nueva España, muchísimos españoles llegaron por el Golfo de México Ujú. y gallegos, sevillanos, este, pues en la conquista y después de la conquista, um, nosotros tenemos profundas raíces españolas. Ajá. Y por parte de madre? Por parte de madre, pues es Katana, ¿no? El apellido mm, lo hemos investigado y parece que también tiene un origen en Europa del Este, pero pues no sabemos nada más. Qué interesante. Bueno, pero ¿cómo se conocieron ellos? Porque, claro, él viene de Sevilla, ella viene de Europa del No, Este, se no, encuentran no, es decir, mis tatarabuelos llegaron a México y ahí se establecieron y ahí pues surge en un pueblo toda una familia y yo soy de varias generaciones después de los primeros emigrantes de la Mm, O. Ujú. vale. Bueno, y dices que que naciste en Cuba y que después fuiste a México, ¿o cómo No, fue? no, no, que emigraron vía Cuba muchos Ah, españoles y luego pasaron al estado de Veracruz, México, que es frente a Cuba, y ahí llegaron muchos emigrantes. o sea, tú eres mexicano, Soy mexicano, por sí, la gracia de Dios. de origen mexicano. ¿Qué ciudad, Armando? Yo soy de un estado, de estado de Veracruz, un pueblo cañero que se llama Lerdo de Tejada, Veracruz. Ujú. Bueno, ¿y en qué ambiente naciste? ¿Te trajo Dios al mundo? ¿En qué familia viniste a parar? Mira, pues yo nací en el 58 y mi nacimiento fue traumático porque mi madre era una joven de 17, 18 años, más o menos por ahí. Era un pueblo donde no había médicos, ¿va? Era una ranchería, se decía en aquel tiempo. Y bueno, venía yo bastante grande y no pude salir rápido a nacer normalmente. Entonces nací con insuficiencia de oxígeno, Ah, que técnicamente se llama hipoxia cerebral. Cuando uno no puede respirar, cuando uno va saliendo del vientre de su madre y no puede respirar, uno sufre ese problema, hipoxia cerebral, ausencia de oxígeno, mueren muchas células eh, a nivel basal, los ganglios basal en el cerebro o el encéfalo, donde eh, se, son especializaciones para el sistema motriz, como el habla, como el andar, como los movimientos finos de las manos. Entonces yo nací prácticamente muerto, muerto. Y en el proceso, pues, las abuelas, las tías, trataron de traerme a respirar, me metieron agua caliente, agua fría, me dieron nalgadas, fueron bastantes minutos, pero yo quedé profundamente afectado en mi sistema motriz. Entonces nací en un pueblo cañero donde hay dos ingenios de caña y en el 58, ¿no? Entonces, así nací y con muchos problemas. Luego
mucha discapacidad física, hasta que el Señor llegó e hizo una obra en mí poderosa. Amén. Pues ya llegaremos a eso, porque yo conozco pinceladas de tu vida nada más y me interesa mucho los detalles. Bueno, entonces naciste con esa discapacidad debido a la falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Sí, ¿Cuántos hermanos tienes? yo tengo una hermana del matrimonio, papá y mamá, y tengo varios hermanos. Mi padre deja a mi mamá a los 2 años que yo nací, era servida y tengo medios hermanos que se dice en mi pueblo, y tengo unos 4 hermanos que yo conozco. Ya, o sea que tú eres el mayor, digamos, de la relación entre tu padre y tu Sí, madre, ¿no? sí, 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 así es. Bueno, bueno, gloria a Dios. Y debido a esa discapacidad, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez en tu familia, en el colegio? ¿Qué supuso esa merma? Bueno, pues una lucha terrible por integrarse socialmente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que me llevaron al colegio cargado, mi abuela, la maestra no quiso recibirme porque pues tenía un grupo grande de niños en el pueblo, y recibir a una persona que necesitaba cuidados especiales, pues ella me negó la educación, ¿no? Aunque mi abuela era de carácter, y pues la obligó prácticamente. Y ahí empezó mi realidad, la primera experiencia social de rechazo. Y bueno, pues ya no te digo el bullying que hacen a un niño discapacitado. En aquel entonces no había tanta información, tanto derechos hacia los discapacitados. Y bueno, fue tormentoso mi infancia, pues, mm, pero luché para integrarme socialmente, Ujú. estudié mucho y bueno, hasta que pues empezó mi vida a cambiar drásticamente. Ajá. Entonces, en el colegio tú intelectualmente llevabas bien los estudios o ibas Sí, bien. sí, siempre intelectualmente fui muy capaz, ¿no? Muy capaz para seguir, estudiar. De hecho, he estudiado toda la vida. Prácticamente ha sido la habilidad que más he tenido en la vida, Ujú. estudiar. Claro. Y bueno, ¿y qué querías ser de mayor, Raúl, cuando eras chico? Bueno, fíjate, curiosamente yo siempre tuve un sentido muy religioso, ¿no? Crecí con esa necesidad profunda de ser amado, aceptado por alguien. Entonces yo era muy católico, mis padres, mis abuelos que me quedaron muy católicos, y siempre pensé a ser sacerdote. De hecho, fui al seminario, me becaron ya en adolescencia, en lo que aquí se llama instituto, ir a estudiar. Pero mi abuelo me quería mucho, entonces había una piscina en el seminario fuera del pueblo. Él me extrañaba y él tenía temor que yo me ahogara en esa piscina, y me sacó. Y entonces me sacó, fue doloroso porque realmente yo sentía la vocación de servir a Dios, ¿no? Y entonces ya en la secundaria en mi pueblo, yo pensé, bueno, si yo quiero buscar a Dios, ¿dónde lo encuentro? Y entonces yo deduje en aquel entonces, siendo un adolescente, que en la naturaleza.
me hice la pregunta, ¿quién estudia la naturaleza? Encontré la materia de la biología y de ahí yo hice propósito de estudiar biología. De hecho, yo soy licenciado en ciencias biológicas por esa deseo de buscar a Dios. Claro, cuando ya entré a la facultad, pues ya Dios no era parte de mí, ya ese mismo sentido lo había perdido, ¿no? Ujú. Claro, claro. Al final, tu familia, porque claro, tu padre realmente estaba ausente, ¿no? Según entiendo, en el contexto en el que me hablaba, estaba ausente. ¿Eso también supuso para ti una dificultad? Totalmente, ¿no? Porque pues era un hogar quebrantado, entonces yo tuve que ir a vivir con los abuelos por la pobreza de mi madre o porque mi madre le habían convencido a mis abuelos paternos que necesitaba yo atención y ellos en el pueblo tenían mejores condiciones para atenderme. Entonces yo quedé creando con mis abuelos, personas ya mayores del siglo antepasado, ellos eran ya muy viejos, pero pues me crié con ellos, me dieron todo lo que soy, ¿verdad? Ujú. Y claro, pues la ausencia del padre es muy determinante, aunque sufrió mi abuelo en parte esa paternidad fallida que tuvo mi Claro. padre. Claro. Bueno, y Raúl, ¿y la adolescencia? Porque claro, en la niñez, pues tu problema, digamos, de movilidad, ¿no? Digamos, tendrías un grupo reducido de amigos, el bullying ese que siempre está ahí, porque la verdad es que somos Bien, bastante crueles e ¿no? injustos. Llega la adolescencia y ¿cómo la vives tú? Porque es un periodo de la vida de una persona donde no tiene uno claro la identidad, donde no sabe qué va a hacer. ¿Cómo viviste tú esa etapa tan vital? Bueno, yo igual enfrentando la parte del rechazo, pero ya como estaba yo destacando en lo educativo, entonces pues, la gente me empezaba a apreciar de alguna manera y pues siempre tuve amigos y de, no sé, el carácter mío de echar para adelante, de ser positivo en alguna manera, me permitió superar mucho de eso se llama técnicamente Ujú. resiliencia, es decir, que aunque te afecte por un momento, siempre vuelves a tu esencia y no te destruye, ¿no? Qué bueno, sí, esa capacidad para adaptarse, y seguir Exacto, adelante es como flexibilidad, ¿no? Para poder, los árboles, exacto, los árboles flexibles tienen más resiliencia que los rígidos, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, la tuve, ¿no? Ujú. Bueno, y en la facultad cómo te fue? Porque estudiaste biología, lo tenías muy claro. Tú en el fondo era buscar a Dios y encontrarte con Dios, y eso fue el objetivo. Pero después allí ya te centraste en la carrera y Ya, sí, claro, ya entraron teorías como teoría de la evolución, ya no practicaba la religión, ya pues empecé a conocer diferentes um, áreas de las ciencias biológicas. Fui siempre muy buen estudiante. Me gradué en 1982. Siempre fui becado por el gobierno mexicano. Hice mi especialización en ecología terrestre. ujú, Empecé a trabajar antes de graduarme, yo ya tenía mi trabajo, comencé a hacer ciencias con un grupo multidisciplinario y bueno,
tenía todo un futuro. De hecho, es interesante porque en el 80 yo tenía la oportunidad de venir a hacer un doctorado en Zaragoza de edafología, el estudio de la relación entre el suelo y las plantas. Ajá. Y es curioso que mi destino siempre iba a ser España. Entonces, pero bueno, llegó Jesucristo en el 82 y cambió mi destino totalmente. Bueno, ¿y eso cómo fue? Terminando ya los estudios, ¿no? Terminé mis estudios, entonces volví a mi pueblo a redactar mi tesis, mi trabajo de tesis, después de estar 2 años investigando. Ujú. Precisamente estaba investigando la relación entre los suelos forestales y los pinos de conífera de una región de mi estado. Por 2 años estudié los suelos y el comportamiento de esos ecosistemas. Y fui a redactar mi tesis para venir a presentar mi examen a la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y fue ahí donde yo, un día fui a la iglesia, ¿no?, católica, y salí tan molesto por lo que había dicho el sacerdote. No sé por qué dijo, que salí tan molesto. Entonces yo pensé, bueno, yo tengo que leer alguna vez la Biblia en mi vida, una vez. Y regresé, recuerdo que le dije a la abuela, abuela, tú no tienes una Biblia. Y dice, sí, ahí está. Y una Biblia católica. Entonces empecé a leer desde el principio, siempre fui ordenado en mi forma de ser. Entonces, después de muchos días, llegué al Evangelio de Juan en una noche, recuerdo, que al leer el Evangelio de Juan, sentí una profunda necesidad de Dios, pero profunda. Entonces, yo no sé qué dije, yo no sé cómo oré, pero yo le dije, yo quiero conocerte o algo así. Entonces yo busqué a una iglesia que enseñara la Biblia. Entonces me dijo mi abuela que había una iglesia evangélica ahí en el pueblo, y fui a una iglesia pentecostal ahí. Fui, la primera experiencia de un culto fue muy traumático, porque dije, aquí todos están locos, ¿va? Tantos gritos, tantas cosas, pero bueno, me quedé porque predicaban la Biblia y enseñaba, y ahí empezó mi historia. Qué interesante. Tengo dos preguntas que me provoca tu historia. La primera es, bueno, un estudiante que ya está acabando biología se encuentra con el Génesis. Sí, ¿Qué pasó por tu mente como tú leías los primeros capítulos de Génesis y lo confrontaste con tu idea que tenías de la biología, que había estado estudiando varios años? bueno, al principio me pareció literatura, ¿no? Una literatura fantástica. De hecho, hasta que llegué a Juan, Mm. ¿no? Cambió, ya tuve iluminación en el entendimiento de las escrituras, ¿no? Pero desde el punto de vista de una lectura, me acerqué como una lectura mm, de literatura, ¿no? Y Claro. veía guerra, veía cosas. No recuerdo qué pensaba yo, pero lo leía como un buen libro de literatura, ¿no? Ujú. Pero fue definitivamente la obra didáctica, el espíritu que te da revelación en el conocimiento bíblico. Para mí,
es muy claro que hay una gran diferencia entre conocer la Biblia y tener revelación en el conocimiento de la Biblia. Hace para mí la gran diferencia. Sí, que ahí es donde a mí me gusta tu ministerio, la profundidad de la revelación bíblica. Ahí es donde yo te veo como un especialista, donde Dios te habla y donde sacas cosas. Y es mi petición, Señor, yo quiero tener más revelación de la palabra, porque es verdad que una cosa es saberse los versículos, tener un conocimiento teórico, histórico de todo, pero otra cosa es cuando tú ves y empiezas a profundizar, la palabra es como una mina, yo siempre lo veo como una mina. En la superficie puede haber pintitas de oro, pero cuando empiezas a escarbar es donde encuentras realmente los trozos grandes, ¿no? Bueno, y otra pregunta que me surgió es, ¿cómo vivió tu madre que su niño, o tu abuela, que su niño va a una iglesia evangélica? ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Está en una secta o se ha vuelto loco? ¿Te supuso un conflicto familiar el pensar a ir a la iglesia? Totalmente, mi familia se molestó mucho, sobre todo mis tíos que me apoyaron a estudiar y me decían, ¿cómo es posible que vas a terminar aquí cuando has luchado tanto, tienes una profesión, ya ¿cómo es posible? Entonces sí fue mi abuela, como me amó mucho, pues no, nunca me dijo nada, simplemente me dejó, pero me supongo que le dolió bastante. Claro, claro, porque era un choque cultural muy grande, ¿no? Como tú dijiste, a mí me pasó lo mismo. Yo conocí al Señor con 23 años y fue solo. Escuché hablar del Evangelio, hice una oración por la noche y al cabo de un mes fui a la iglesia y me parecieron que estaban todos locos, alzando las manos, gritando, el otro tal. Yo decía, Dios mío, ¿cómo están aquí, no? Pero Sí, había algo que me atraía, ¿no? ¿Y sabes lo que a mí me impactó ese día? Ahora te preguntaré a ti. Mira, no me acuerdo que se predicó. Lo único que me acuerdo es que al final un matrimonio joven como nosotros vino y nos abrazó y nos saludó. Y me quedé con ese detalle. Eso fue lo que a mí me impactó y digo, de aquí no me muevo. ¿Qué fue lo que a ti te impactó cuando llegaste a la iglesia? Porque claro, el ambiente es distinto, no estás acostumbrado, pero ¿qué es lo que supuso para ti aquel encuentro que hizo quedarte? yo creo que el hecho de que se predicara del libro y luego se enseñara los domingos, lo que se llama la escuela dominical, Ujú. eso me atrajo mucho, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue entonces tu periplo allí? ¿Qué hiciste a partir de entonces? Te encuentras con una profesión de biólogo, te encuentras con una vocación cristiano. ¿Cómo conjuga todo eso? ¿Y qué deriva toma tu vida a partir de entonces? Bueno, tuve una experiencia um, al mes de estar yendo a las reuniones en un servicio después que eh, predicaron, no recuerdo el tema, pero era una costumbre siempre hincarse para orar. Y yo fue una noche, me hinqué, y de repente comencé a sentir un movimiento en mi cabeza, o sea, mi cabeza se hacía como péndulo Sí. y, y me fui como en un vacío, no puedo explicarlo, pero un vacío y una luz muy fuerte en mí eh, y resonó por primera vez una voz en el interior que decía, yo soy el que soy. Y de ahí salió una especie de idioma que yo no, nunca había oído, aprendido de mí. Un gozo increíble. Y yo preguntaba qué me había pasado. Entonces el pastor me dijo, bueno, es que el Señor te bautizó ahora. Y digo, ¿qué es bautizo?
en el espíritu, digo, no, y me puse a estudiar la Biblia. De ahí fue un hito en mi vida, porque entonces yo sentí un profundo llamado a, a servir al Señor y me fui, en ese tiempo se conjugó que el gobierno mexicano me seleccionó para ir a trabajar a la Ciudad de México, una ciudad pues de 30 millones de habitantes, la ciudad más grande de la República Mexicana, a pertenecer a un grupo multidisciplinario para organizar toda una secretaría de gobierno para la regulación ecológica del país. Y concretamente me hablaron para hacer un equipo de evaluación de impacto ambiental. Y entonces me fui a la Ciudad de México después del año de conversión, en el 83, por ahí, y ingresé a un seminario para prepararme para servir al Señor. Entonces, eso fue, estuve trabajando toda mi licenciatura del seminario, 3 años, hasta que cuando gradué, pues me consagré a servir al Señor. Ajá. Qué bueno, ¿eh? Cómo Dios va encaminando y ni más ni menos a una de las ciudades más grandes del mundo, porque 30 millones de habitantes es casi 2/3 de España. Sí, casi toda España en una ciudad. Exactamente, increíble. Vamos, yo es que no puedo, mi mente no puede comprenderlo, no soy capaz de concebirlo. Entonces, bueno, y allí pues ya, bueno, si te llamaron, o sea, era porque tú eras ya una persona reconocida, ¿no? Sí, Porque sí, formas parte de un fue, comité para evaluar fue, una cosa fue, así. Ya era una sí, persona determinada. fue, sí, fui un buen estudiante, entonces pues tenía, tenía capacidad, y entonces me llamaron, pero pues ya yo tenía otro sentido de vida, o sea, eh, trabajé para vivir y pagarme mi seminario y hasta que sentí dejar la profesión por consagrar totalmente mi vida al Señor. Ujú. Y bueno, y una pregunta, ¿tu condición física te impedía realizar esa labor tanto a nivel laico como a nivel ministerial? ¿O tú podías tener la suficiente movilidad para ejercitar el desarrollo de la labor? La profesión sí, porque era más intelectual, más de análisis de modelos matemáticos, todo esto, pero la predicación no, yo no podía articular bien las palabras y todo, pero Dios fue transformando mi cuerpo, fue, eh, comencé a ser más claro en mi voz y en la medida que iba respondiendo, pues Él iba haciendo una obra en mí. Yo no soy lo que era, o sea, Ujú, yo no soy lo que era ahora nutrizmente, aunque no estoy completamente restaurado en esos sistemas. Yo no sé lo que hizo el Señor ahí en esas partes de mi cerebro o lo compensó con circuitos neurológicos diferentes, pero lo que sí sé es que Él fue restaurando a tal manera en que yo puedo predicar, puedo enseñar, puedo aconsejar ajá. ¿Y eso y, fue un proceso o fue de golpe? ¿Una oración que hicieron por ti o fue paulatino? un proceso continuo. O Ajá. ¿Y tú, sea, ese era
diferencia entre los dones de sanidad y el hacer milagros estriba en esa diferencia. El hacer milagro es instantáneo, pero los dones de sanidad empieza un proceso de sanidad. Y eso fue lo que yo he experimentado a través de los años. Ajá. O sea, tú diferencias lo que es los milagros del don de sanidad, que el don de sanidad Sí, es progresivo y los milagros son sí. instantáneos. Sí, cuando alguien ora por un enfermo y empieza un proceso de sanidad, de restauración, en el mío es evidente porque las células del encéfalo no se pueden regenerar, entonces no pueden, una vez muerta ya está para toda la vida, ¿no? Ujú. Lo que se llama, pues antiguamente a un niño así se le llamaba eh, parálisis infantil, ¿no? Ujú. Parálisis infantil, una vez así, las manos están tullidas, tan duras, los pies también, y ya no puede, no hay ciencia para restaurar. La ciencia todavía no ha llegado a eso. ¿Tú estabas así, Raúl? ¿Tú estabas así con las manos así 20 agarrotadas? 23 años, sí, hasta Qué que barbaridad. llegó el Señor y empezó a hacer algo ahí en mi cerebro. Qué barbaridad. Y pues sí, oraban por mí, pero por lo que yo vi que cómo iba yo, se me iban soltando mis manos, mis pies, iba empezando a articular mejor mi voz y hasta llegar a lo que soy ahora. Gloria a Dios. Lo curioso es que el Señor te ha ido sanando, pero de alguna manera ha quedado como alguna secuela. ¿Será como recuerdo de lo que Él ha hecho? No, yo creo que eh, yo creo que es parte de una, es como un aguijón, ¿no? Tiene esa función en mi vida para recordar que pues realmente todo lo que soy es porque Él ha querido, ¿no? Y no tengo oportunidad de darme el lujo de ser soberbio, aunque de vez en cuando uno como humano pues entra eso, pero a mí rápido me da una cachetada mi discapacidad, ¿no? Mis hijos, mis hijos se ríen porque yo normalmente cuando voy a la cocina, de repente mis manos hacen un movimiento involuntario y rompo un vaso y, ¿no? Y todo me recuerda profundamente de dónde vengo. Entonces, es una bendición, ¿va? Esa parte. Una vez en México, no me dejaban entrar en el metro, en el subway, el metro, el- los policías, porque decían que estaba yo tomado, ¿no? Y yo ya estaba empezando a sanar. Ah. Y entonces recuerdo que, Tomado, tomado para que no entiendas que estaba un poco borracho, ¿no? exacto, Vale. drogado y todo, y me impidieron el paso. Eso fue muy humillante para mí. Entonces yo me quebranté esa noche, una noche, le dije, Señor, si ya has sanado una gran cantidad de mi cuerpo, ya sáname totalmente. Yo gemía por eso, pero después de llorar, entró una paz en mi corazón y comprendí que tenía que bastarme la gracia que
había adquirido o me había dado el Señor y dejar esa parte de discapacidad, ¿no? Ya tendré oportunidad en la resurrección. Yo siempre digo que en la resurrección yo voy a jugar fútbol, voy a jugar a los juegos que nunca pude hacer, pero siempre los decía de niño, ¿no? El Bueno, hermano, rey. si te sirve de consuelo, yo siempre he anhelado ser más inteligente y sacar mejores notas. Siempre he estado ahí con dificultad y yo cuando escucho es biólogo, es matemático, digo, wow, yo veo tan lejos, ¿no? Y es que es la gracia del Señor. Dios ha dado dones a los hombres naturales y espirituales y gracias por lo que tenemos. Lo que pasa es que como siempre anhela uno lo que no tiene, ese es el Exacto. problema. Siempre uno enfoca en lo que le falta y se olvida vivir lo que ya tiene uno, ¿no? Efectivamente. Bueno, hermano, y pregunto, ¿qué haces en España? ¿Qué Bueno, yo pasó? tengo ya 17 años en España y actualmente nosotros fundamos una asociación civil que es un centro pedagógico para la integración familiar, Ujú, donde estamos tratando de ayudar a las familias a problemas disfuncionales, donde damos consejería. Yo también en España hice una maestría en psicopatología y hice una especialidad en intervención psicoterapéutica. ujú. Y mi esposa es pedagoga. Entonces, estamos sirviendo ahí, aquí al Señor, interviniendo en procesos y bueno, ahí estamos. Y de repente en nuestro centro pues hay un grupo que empezamos con estudios bíblicos también y bueno, está ahí naciendo una comunidad pequeña, diferente, no hemos querido estructurar ninguna iglesia como normalmente se estructura. Es un grupo que comparte reflexiones y todo y que se están agregando para servir a la sociedad a través de este instrumento que es Ujú. nuestra asociación. Pero antes de eso se me ocurren dos preguntas importantes. ¿Cómo conociste a tu mujer? Porque Ah, claro, ya nos has presentado a tu mujer de un plumazo que es pedagoga, pero de repente decimos, bueno, ¿y cómo apareció Nayara en tu vida? Eso no lo tienes que explicar, Raúl. Nayara estaba estudiando en California, estaba estudiando en seminario para servir al Señor y le tocó venir en el 86. En el 86 hubo un gran temblor en la Ciudad de México, que hubo muchas pérdidas humanas. Y ella llegó a ver a sus padres allá en la Ciudad de México y fue a la comunidad donde yo me congregaba y pues ahí nos conocimos y ahí nos enamoramos no, bueno, hace 34 años que la conocí ahí. Llevamos, este año cumplimos 30 años de casado. Bueno, ¿y el noviazgo fue rápido? O sea, ¿mucho tiempo? No, ¿Casaste pronto? 4 años, 4 años tuvimos mientras yo estudiaba, porque no tenía tiempo, la Ciudad de México muy compleja para verla, entonces la veía cada sábado era para nuestra relación. Fue muy bonito nuestra relación de noviazgo, de amistad, ¿no? Ajá. Y hasta cuando ya nos casamos. Bueno, y
Y yo te preguntaba antes, bueno, hijos, ¿cuántos tienes, por cierto? Tenemos dos hijos, va un varón y una niña. Uno ya va a cumplir el varón 21 años este año y la niña va a cumplir 19. Ajá. ¿Ellos son mexicanos o son españoles? Son mexicanos, sí, Ajá, aunque ya tienen la nacionalidad española también, pero ajá. nacieron en México. Y la pregunta que te iba a hacer antes o que te la hice es, ¿cómo que os vinisteis para España? Porque claro, este centro pedagógico de integración familiar lo podíais haber hecho en México, que por cierto hará mucha falta. Sin embargo, tiráis pasáis el charco y os venís para España. Ya, bueno, ese es otro, o- yo estoy en España por un llamado específico de Dios de venir a España. La forma en que vine fue muy singular, ¿verdad? Me invitaron a Palma a ayudar en una transición de una iglesia que su pastor se había partido con el Señor, entonces estaba en un momento de transición, me pidieron 2 años de poder pues venir a colaborar con ellos. Y así me introduje a España, pero yo ya tenía un llamamiento específico para venir a España, que lo recibí en un congreso una mañana muy claro de Ujú. que teníamos que estar en España en algún momento de nuestras vidas hasta que se fue dando las condiciones y aquí estamos. Bueno, y Dios llevó para Mallorca, ¿no? Donde estáis ahora y desarrollando esta labor muy interesante. Bueno, ¿cómo vosotros atendéis solamente personas de allí o podéis atender personas de otro lugar que quieran? Imagínate que alguien está escuchando el programa, dice, pues mira, yo tengo problemas familiares o tengo dificultades, me gustaría contactar con Raúl y su ministerio. ¿Se puede hacer así? Sí, nosotros atendemos siempre todo lo que nos busque, claro, siempre hay una demanda grande y actualmente más por las condiciones que estamos viviendo, pues se disparan. Cuando hay una gran crisis siempre se disparan dinámicas psicológicas a nivel del sistema familiar, ¿no? Se Ujú. incrementa la violencia, se incrementan las tensiones, los problemas. Y ahorita, eh, eh, para mí vendrá una otra pandemia después de esta, que es la pandemia de tipo emocional, hay mucha ansiedad, mucha angustia. Mm. Y claro, pues estamos abordando estos problemas, pero también antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo seminarios, cursos, conferencias, todo relacionado a la salud emocional, a la integración familiar. Y siempre estamos dispuestos a servir a España en cualquier momento que nos llamen, como va dando estos, estos servicios como conferencias, talleres. Vale, Este, pues si quieres en la descripción podemos luego dejar una referencia a la asociación para que ajá, si alguien quiere, pues ahí está la página web, la dejamos ahí puesta sí, y que el que pueda, que quiera, pues se acerque. Después, una última pregunta ya, porque el tiempo se está acabando, llevamos 50 minutos, Raúl. qué bueno. Eh, ¿El tema profético, tienes un ministerio al respecto o es simplemente un don? Porque como te he dicho antes, he visto como tú tienes revelación de Dios y habla muy claramente. ¿Hay algún ministerio, aparte del que tú tienes de pedagogía,
que tú desarrolles este ministerio formativo o algún tipo de dinámica? Bueno, mira, yo vengo yo fui formado en un seminario donde tuve una gran maestra en neumatología, o sea, sobre el conocimiento de la naturaleza del espíritu. Ujú, Entonces, mi generación es una generación que ha experimentado grandes avivamientos, ¿no? Entonces, en mi vida siempre me ha acompañado la sensibilidad de la percepción profética, ¿no? Y ujú, a través del tiempo, pues yo he ido enseñando, me junto, tengo a niveles internacionales, me junto con muchas redes donde son gentes proféticas y hemos crecido en el conocimiento del desarrollo de la sensibilidad profética, ¿no? Y ujú. actualmente, nosotros en el centro empezamos una escuela virtual. El día de mañana terminaremos un primer curso de introducción a las percepciones proféticas, porque yo promuevo y desarrollo de la importancia que tiene la profecía nuevo testamentaria Ujú, en la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo en la potencialización de la misión de la iglesia. Entonces, um, pues en concreto, nací así en el Señor me sorprendió el Espíritu, mi vida ha sido sorprendida por el Espíritu y pues yo creo profundamente en la actividad carismática ajá. en el ministerio, ¿no? Oye, Eso. Raúl, ¿y estos cursos, esta escuela, uno puede apuntarse cualquier persona o tiene que estar seleccionada o son, digamos, son grupos más exclusivos? ¿Cómo funciona? Bueno, en este primer curso que dimos, tenemos un amigo en común, Miguel, Miguel, ahí, yo le dije a Miguel, mira, si hay alguien interesado, simplemente que llene una solicitud y que esté de acuerdo su pastor, ¿va? Porque yo no quiero Claro, formar personas fuera de sometimiento de una iglesia local, que la profecía, si bien ha sido de gran bendición, también ha sido de gran confusión cuando claro, no de es Dios, bien, ¿no? claro. Entonces, no cualquiera, en este culto particular, no cualquiera pudo ingresar a este curso, ¿no? Lo limité, o tenemos más de 70 estudiantes Ujú. de Canadá, de Estados Unidos, México y España. Pero vamos a dar otros tipos de formación también. Vamos a enseñar otro tipo de cursos. Yo termino este curso mañana Ujú. de percepción profética y luego iniciamos un seminario para la sanidad emocional en el pastorado. Y entonces eso, vamos a dar Estupendo. varios contenidos, ¿no? ¿Y hay alguna página web o algún canal de YouTube donde alguien pueda directamente informarse? Eh, pues en nuestro Facebook, el Centro Pedagógico para Integración Familiar, Vale, o concretamente conmigo. Cualquier información yo se la mando a Miguel y te la da a ti. perfecto. Ujú. Pues ya estamos terminando, porque ya no hay más tiempo. Lo único que te pediría es,
Aquellas personas que han escuchado el programa, que tienen algún tipo de discapacidad o problemas físicos, tenemos, por ejemplo, en la iglesia un hermano muy querido que tiene Parkinson, ¿no? Ujú. ¿Qué le dirías tú a estas personas que están en una situación complicada, que han recibido a lo mejor esos abusos, que se sienten que no valen porque esa minusvalía les menoscaba? ¿Qué le dirías tú como unas palabras de estímulo en base a tu experiencia? Yo le diría que lo más trascendente en esta vida es conocer el Evangelio, conocer que es una persona, el Señor Jesucristo es el Evangelio y que en Él hay una esperanza de restauración plena que puede empezar en cualquier momento en la soberanía de Dios. Él puede intervenir en cualquier momento. Y si no empieza una sanidad en tu vida, pero sí puede empezar una sanidad emocional, que es muy importante, y que te llenes de esperanza porque la condición que tú vives ahora no será eterna. La condición eterna es que el Señor ha prometido en su gran obra, ¿verdad?, de su Hijo al morir por ti en la cruz del Calvario, ha prometido una plenitud en el ser humano. Seremos igual a Cristo. Se llama la glorificación de los creyentes. Tendremos un cuerpo perfecto, una vida perfecta y viviremos eternamente en cielos nuevos y en tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Es decir, solamente en Cristo hay esperanza para uno. ¿Verdad? Y Pues eh, amén, amén. Pues Raúl Armando de la O, muchísimas gracias, querido hermano. Ha sido un privilegio estar contigo. Ya hemos terminado el programa y yo me tenía muchas ganas de hacerlo porque te conocía, pero no conocía tan profundamente los detalles y sé que tu vida es muy rica, muy intensa, espiritualmente, intelectualmente. Y por cierto, ha sido un privilegio tenerte, hermano. Muchas gracias por abrirnos tu corazón y tu vida. Juan Carlos, estamos para servir, ¿verdad? Y muchísimas gracias, hermano. Bueno, pues un abrazo y si Dios quiere estaremos en contacto. Y a todos los Igual. oyentes, pues deciros que ha sido un privilegio compartir con vosotros la vida de Raúl Armando de la O. Me gusta decirlo porque suena rotundo, ¿eh? Es un hermano muy querido, de muy buen testimonio y hemos querido compartirlo contigo para que lo conozcas y puedas aprender de su experiencia. Si tú estás pasando por una situación similar, parecida o en otro contexto, lo que él ha dicho, Jesucristo es la respuesta para todos los problemas y de una manera o de otra el Señor te va a ir guiando porque al final se trata de que adquieras madurez y que glorifiques más su nombre. Muy bien, pues un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga muchísimo, cuídate y recuerda que si quieres escuchar el programa, los viernes a las 10:30 los podrás escuchar en Radio Amanecer en el 100.2 de FM y si quieres escucharlo en otro momento puedes en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, repito, Iglesia del Monte Proyecto Vida, ahí podrás ver este y todos los programas que llevamos grabados, que ya son unos pocos, para que puedas ser edificado y te sea de bendición.